пішов! Las fuerzas ucranianas avanzan a paso firme por los vastos campos del este del país. Entre colinas desgastadas por la guerra y pueblos reducidos a escombros, hacen sentir el peso de su poder frente al feroz invasor. Los rusos son un enemigo de temer y han conquistado muchos territorios, pero la tercera brigada de asalto es la gran esperanza de Kiev, una tropa altamente preparada para la batalla, que está a punto de poner a prueba su fama. El gran objetivo, recuperar Andriivka. Esa pequeña ciudad se encuentra en la región donde se han llevado a cabo los combates más sangrientos de la contienda. Y ahora, el escenario de una brutal venganza. En este nuevo video de Mundo Bélico, nos adentraremos en los increíbles enfrentamientos que convirtieron a Andriivka en uno de los símbolos de lucha del pueblo ucraniano, decidido a desafiar al gigante invasor hasta el final. Prepárate para esta batalla épica, porque aquí vamos. Ну, братан, якщо зі скидом на 20, то не наш. Оп, оп. Бля. О! Да, ты. El invierno de 2022 marcó el principio de la tormenta. El 24 de febrero de ese año, el presidente ruso Vladimir Putin dio la orden de avanzar a sus tropas, que aguardaban en la frontera. El ejército no dudó en cruzar los límites del país y lanzó una brutal invasión en suelo ucraniano. Las tropas de Moscú iniciaron su camino con una fuerza aplastante que se expandió rápidamente por el Donbass. Esta región incluye los óblasts de Donetsk y Lugansk, los cuales han sido una fuente de conflicto desde hace una década entre ambos países. Allí la presencia de movimientos separatistas prorrusos ha provocado violentos enfrentamientos con grupos ultranacionalistas de Ucrania. Estas confrontaciones fueron la chispa necesaria para encender un verdadero infierno. Durante los primeros meses de la invasión, los soldados del Kremlin avanzaron como una locomotora sin frenos. Imparable, incontrolable. Las defensas ucranianas eran feroces, pero no había caso. Las tropas rusas simplemente barrían todo lo que encontraban a su paso. De esa manera, en agosto de 2022, llegó a las afueras de Bakhmut. Mientras las fuerzas de Kiev lanzaban una contraofensiva a gran escala para recuperar el territorio ocupado por los rusos de Kharkov y Gerson. Esta ciudad en la región de Donetsk se convirtió en el escenario principal de la batalla. No obstante, no se trataba de cualquier enfrentamiento. Y es que aquí se producirían algunos de los combates más salvajes de la guerra hasta el momento. Браво! За М-кою! За М-кою! Накид! Давай! А наші спереду чи ні? Да! Давай вправо уходим! Вправо! Туда вправо! Уходьте, блядь! Двойка пішла! Las tropas de Rusia fueron ganando terreno gradualmente. Y para febrero de 2023, habían capturado un amplio territorio en el norte y el sur de Bakhmut. A partir de esos logros, formaron un cerco de poderosa artillería alrededor de sus posiciones, obligando a las fuerzas de Ucrania a retirarse lentamente. La batalla se convirtió en una guerra urbana donde los locales cada vez perdían más terreno. Un mes más tarde, los soldados del Kremlin terminaron de controlar los diferentes rincones que aún contaban con presencia local. El avance no se detenía y los ucranianos quedaron limitados a una diminuta franja en las afueras de la ciudad. Los generales rusos observaron el mapa y marcaron una pequeña localidad en su tablero estratégico. Ese punto serviría para afianzar su progreso hacia el oeste, donde Bakhmut resistía como una fortaleza. ¿De qué lugar estamos hablando? Nada más y nada menos que de Andriivka.
Una ofensiva coordinada de las tropas de Moscú alcanzó para eliminar a la oposición del enemigo y colocar su bandera tricolor en las calles. El ejército de Putin se atrincheró allí, transformando la aldea en un bastión. Desde esta ubicación podía proteger las rutas vitales hacia la zona en donde la guerra se seguía librando casa por casa. Pronto los edificios se convirtieron en ruinas y la vida cotidiana de los ciudadanos ucranianos desapareció, sustituida por el eco constante de las explosiones y el sonido de los rifles disparando sin descanso. Para los soldados rusos no era más que una nueva posición en medio de la conquista. Pero para los defensores de Ucrania, aquella pequeña localidad significaba mucho más. Era la puerta hacia el corazón de su país. Mientras observaban desde las colinas cómo sus tierras eran invadidas, un solo pensamiento habitaba sus mentes. Para ganar la guerra, algún día deberían recuperar el control de la ciudad. No obstante, no sería una tarea fácil. Cada calle estaba minada. Cada edificio se había convertido en un búnker rival. Solo había un grupo de hombres capaz de cumplir con esa tarea: la Tercera Brigada de Asalto. Настрій! Ще одну кидаю. La brigada se conformó oficialmente en 2022, como parte de las medidas que tomó el gobierno en Kiev para hacer frente a la guerra tras la invasión rusa. No obstante, también le debe su origen a un reconocido grupo paramilitar con una controvertida historia previa. Se trata del Batallón Azov, una tropa de combatientes ultranacionalistas criticada por Moscú. Estos guerreros ucranianos fueron salvajes en los enfrentamientos contra los mencionados movimientos separatistas en la región del Donbass, y se los supo relacionar a una ideología neonazi por el odio hacia los rusos y quienes los apoyaban. A pesar de estas polémicas, los aguerridos integrantes del grupo demostraron ser una unidad extremadamente efectiva en los combates, con un arduo entrenamiento y una valentía sin igual. Eso motivó a las autoridades de Ucrania a diseñar finalmente la Tercera Brigada de Asalto, que se integró con muchos de los ex soldados del viejo Batallón Azov y otros veteranos del conflicto que ambos países mantienen desde hace más de 10 años. La renovación de la fuerza les permitió alejarse de las críticas. Por ejemplo, dejando atrás cuestiones como un viejo escudo que, según Rusia, tenía referencias a la simbología nazi. Una vez sorteadas las controversias, la defensa ucraniana comenzó a contar con una unidad diseñada específicamente para misiones de asalto, con un enfoque en la movilidad, el combate cercano y las operaciones ofensivas en terrenos difíciles. La brigada también se distingue por estar equipada con moderno armamento, vehículos blindados ligeros y un equipo para la lucha urbana, lo que la hace ideal para incursiones en ciudades que buscan recuperarse luego de caer en manos enemigas. Durante todo el conflicto, estas tropas han demostrado su alto valor, llevando a cabo ataques rápidos que sorprenden al rival y desbaratan cualquier plan del Kremlin. Por estos motivos, fueron los elegidos para la batalla en Andriivka. Ucrania quería recuperar un territorio clave, y la Tercera Brigada de Asalto era su mejor opción. Para mayo de 2023, ya habían pasado 9 largos meses desde el comienzo de los combates en la zona de Bakhmut y sus alrededores. Los aliados de Ucrania, como Estados Unidos, quien donó una gran cantidad de armamento para las tropas del país, informaron a Kiev que seguir adelante con los enfrentamientos en esa región era inútil. Señalaron que lo único que conseguirían era seguir perdiendo hombres y regando de sangre las calles. Pero las advertencias no fueron escuchadas. Los soldados locales no estaban dispuestos a rendirse. Por el contrario,
estaban comenzando un nuevo contraataque. La tercera brigada de asalto inició su participación utilizando diferentes tácticas. Incluyeron emboscadas, avances coordinados para destruir posiciones fortificadas en edificios y fuego concentrado sobre pequeños grupos de ocupantes rusos que fueron tomados por sorpresa y obligados a abandonar el territorio antes conquistado. Durante sus operaciones, la unidad utilizó drones para el reconocimiento y la planificación de sus brutales ataques con soldados y vehículos blindados. El uso de esta tecnología permitió a las fuerzas ucranianas obtener inteligencia en tiempo real sobre las posiciones enemigas y ajustar sus estrategias en consecuencia, lo que fue crucial en el entorno cambiante y altamente dinámico de la batalla. Estos métodos resultaron efectivos para infligir bajas al rival y mantener la iniciativa en el terreno. Pero del otro lado se encontraba un poderoso adversario que tampoco estaba dispuesto a perder. Al notar el crecimiento de la contraofensiva ucraniana, los rusos reforzaron sus posiciones y comenzaron a aumentar su potencia de fuego en la zona. De esa manera, los duelos se volvieron cada vez más intensos y peligrosos. Братан, я там простреливал, и там отработал миномет, там шла пидорская группа, держали вот эту всю часть. Сейчас там нету, это было, блядь, еще минут 20 назад, все нормально. Нет, я простреливал весь этот сектор. Con el objetivo claro de recuperar Andriivka a cualquier precio, las fuerzas ucranianas se adentraron en la ciudad bajo una lluvia de proyectiles. Las trincheras rusas, que habían sido cavadas con gran detalle para entorpecer el avance de sus rivales, no fueron suficientes para detener el ímpetu de los soldados locales. Cada paso iba cargado con una mezcla de furia y esperanza. La defensa del territorio ocupado tenía como principal protagonista a la 72ª Brigada Mecanizada de la Federación Rusa. Esta poderosa unidad, integrada por tanques, vehículos de combate de infantería y obuses autopropulsados, había sido clave en la guerra del Donbass. Su poder de fuego era increíble y podía doblegar a cualquier enemigo. Pero esta vez, una tropa arrasadora se encontraba en la vereda de enfrente. Tanto la destreza como la actitud de la tercera brigada de asalto ucraniana pronto se vio reflejada en el campo. A tal punto que la compañía rusa se vio en una encrucijada mortal al perder a uno de sus comandantes. Пацани, я надо затягувати, тут не стоять десь. Просто удари осколка. Дрони. Дрони, блядь, автомати в руки. Детройт на зв'язку, хто викликає. Los soldados de Kiev iban por todo. Penetraron las defensas enemigas al punto de encontrarse con uno de los altos mandos de Rusia, que estaba al frente de la fuerza que intentaba resistir. Andriivka ya no era un campo de batalla más. Se había convertido en un ejemplo de la fiereza de los combatientes ucranianos. Los enfrentamientos alcanzaron una brutalidad nunca antes vista en el conflicto. La tercera brigada de asalto era incontenible, y en su avance solo dejaba cadáveres rusos. De esa manera, los guerreros de Ucrania fueron limpiando cada porción de la pequeña ciudad hasta encontrarse con el líder de uno de los batallones de Moscú. Este era un símbolo del éxito que estaban alcanzando los locales, cada vez más cerca de dar un duro golpe y conseguir una necesaria victoria. 2-0. Слышу, наш пораненый майор. Майор Детройт чего? на зв'язку. У нас поранений пленний. Майор чего? Два автомата. Позивний Ява, да, командира? Командира Ява? Калина Звання. Детройт. Полковник? La captura de este alto mando le permitiría a la brigada ucraniana obtener información sobre las posiciones o estrategias enemigas en la lucha por Andriivka. Con la temperatura de los enfrentamientos subiendo cada vez más, las tropas rusas se encontraron en una encrucijada. Ya no contaban con ninguna ventaja clara, y por el contrario, un feroz rival se seguía acercando.
Tras un profundo debate sobre el próximo paso a dar, los líderes en Moscú sorprendieron a propios y ajenos con su decisión. Yevgeny Prigozhin, el entonces comandante del grupo Wagner, una unidad paramilitar que luchaba en la región junto a las fuerzas del Kremlin, comunicó a los medios que tropas rusas estaban huyendo. Tomaron sus cosas y se fueron sin más, dijo el guerrero, desconcertado por el accionar de la 72ª Brigada Mecanizada de su país. Aquel llamativo episodio se dio después de que los soldados de Ucrania eliminaran a 64 combatientes enemigos y dejaran heridos a otros 87 en tan solo 2 días. Estos se sumaron rápidamente al alto número de fatalidades desde la llegada de la brigada. La cifra de cadáveres ascendía a 500 entre las fuerzas invasoras. El abrumador contraataque de la unidad ucraniana estaba a punto de conseguir su objetivo, pero aún quería venganza. Por eso, mientras el convoy de blindados de Moscú se alejaba disparando para cubrir a los soldados que huían, los combatientes locales intentaron alcanzarlos. Mientras tanto, los pocos rusos que aún permanecían en la ciudad con la esperanza de mantener una posición defensiva, se enfrentaron a una brutal muerte. Мы знаем, что группа «Авангарда» находится сейчас в 2 домах, и мы предлагаем вам сдаться. El 14 de septiembre de 2023, el amanecer fue diferente en Andriivka. Los primeros rayos de sol ya no iluminaron una bandera ajena. Aquel símbolo invasor había sido tirado al suelo y quemado por el fuego de los soldados ucranianos. Mientras tanto, las tropas rusas, exhaustas y heridas, seguían su retroceso. El estandarte azul y amarillo volvió a ondear como mensaje de un triunfo importante para el espíritu de los locales. La noticia de la liberación de la ciudad llegó rápidamente a cada rincón del país. Los feroces guerreros que sobrevivieron contaban relatos de una lucha encarnizada y enaltecían la figura de aquellos compañeros que no habían dudado en dar su vida por aquel pedazo de tierra. Andriivka, aunque era un punto muy pequeño para los mapas y los grandes estrategas en tiempos de paz, se había convertido en un símbolo de la guerra. Su liberación fue más que una victoria militar. Fue una demostración de la capacidad de Ucrania para resistir ante un enemigo poderoso, más grande y mejor armado. No hay duda de que los nombres de quienes lucharon en esta ciudad quedarán grabados en la historia del país. Sin embargo, la guerra está lejos de terminar. Por el contrario, se vuelve cada vez más desafiante. Luego de 2 años y medio desde el comienzo del conflicto, la batalla se ha convertido en una guerra de desgaste donde la diferencia de tamaño entre Ucrania y Rusia se vuelve más evidente. El vasto arsenal de Moscú está preparado para mantener la ofensiva durante mucho más tiempo, mientras que a estas alturas, Kiev depende casi exclusivamente de la ayuda militar que pueda llegar de parte de sus aliados. Y otro tema no menor tiene que ver con el factor humano. Una poderosa unidad, como la 3ª Brigada de Asalto que hemos visto en acción durante este video, tiene una cantidad de soldados limitada en comparación a las fuerzas de un país con una cantidad de habitantes 4 veces mayor. El Kremlin ha logrado reforzar sus filas con nuevos reclutas, mientras que los ucranianos están sufriendo en esta faceta. Aún así, victorias como la de Andriivka mantienen en alto el espíritu de Kiev, que ha demostrado que nunca abandonará la batalla por su libertad. Ahora sí, luego de haber conocido la historia de estos brutales enfrentamientos entre rusos y ucranianos, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video de Mundo Bélico.